Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos al canal Matisi. En este video vamos a aprender las propiedades del límite dentro del curso de límites que se está desarrollando en el canal. Bueno, antes de empezar con el video, si es la primera vez que pasas por acá, te invito a suscribirte y activar la campanita para que te enteres de los próximos videos que se vayan agregando al canal. Bien, entonces empezamos con las propiedades, en el cual involucra funciones donde podemos reemplazar de forma directa. Estas propiedades reciben el nombre por algunos autores como sustitución directa, y en este caso tenemos tres, aunque bueno, no son las únicas, porque puede haber más funciones en el cual podemos reemplazar directamente el punto de análisis, ¿no? Es decir, el valor al cual se está dando la tendencia. Acá tenemos una función constante, por ejemplo la función b, aquella función que no acompaña la variable independiente, por ejemplo x. Esa es una función constante. Luego tenemos una función lineal, en el que simplemente tenemos a la variable independiente. También puede ser una función de esta manera, ¿no? Ax más b, que se le conoce como función afín, o algunos también la conocen como función lineal. Tenemos una tercera función que es una potencial, es x a la n. Bueno, n es un número real. Bueno, notamos que cuando tenemos la función constante, el límite pues, prácticamente a la función no la altera, ¿no? Porque vemos que la función resulta ser como tal, el mismo valor. Si tenemos la función x, entonces vamos a reemplazar directamente, ¿no? X por c, y la respuesta del límite sería c. Lo mismo pasa con la potencial. En x vamos a reemplazar c y tendríamos como resultado c a la n. Entonces vamos a desarrollar este ejemplo en base a esa propiedad. El ejemplo dice hallar el límite cuando x de coseno de pi cuando x tiende a 0. Entonces vamos a analizar la función. La función en este caso es coseno de pi. Pi, bueno, pertenece al campo de los irracionales. Por lo tanto, si nosotros desarrollamos este coseno, vamos a decir que el coseno de pi es una constante. Y si es una constante, estaríamos en el caso de la primera propiedad. Quiere decir que no se ve afectada por el límite. Y el resultado de este límite simplemente va a ser pues coseno de pi. Y el coseno de pi es menos 1. Y ese sería el resultado para este ejemplo. Luego tenemos el álgebra de funciones. Quiere decir, con álgebra quiere decir que vamos a operar límites. Vamos a sumar, multiplicar, ¿no? Dividir. Y acá partimos de algunos valores ya definidos, como por ejemplo b y c, que son números reales. Además, n es un entero positivo, ¿no? Entero positivo. F y g son funciones, y se presenta lo siguiente, que el límite de la función cuando x tiende a c es L. Tenemos un límite. Por acá tenemos otro límite con la función g de x. Cuando x tiende a c nos dicen que es k. Si nosotros tenemos ya definidos los límites, entonces nosotros podemos multiplicarle por un escalar, ¿no? Acá en el ejemplo están utilizando a la función f. Y como vemos, a la función f se le está multiplicando por b, pero el escalar en la propiedad nos dice que simplemente va a salir, ¿no? Y sería lo siguiente, ¿no? b por el límite de f de x cuando x tiende a c. Pero por dato nos dicen que este límite vale L. Es por eso que el resultado acá es BL. De igual forma sería para G, ¿no? Si nosotros tendríamos el límite, por ejemplo, de m por g de x, incluso este m puede estar al cubo, cuando x tiende, por ejemplo, a c. Entonces, como m al cubo, diciendo que m es un número real, vamos a sacarlo porque es un escalar, y simplemente sería m al cubo por el límite de g de x cuando x tiende a c. Y por dato, esto vale k. Por lo tanto, esto sería k, y acá estaría m al cubo. Bueno, son propiedades muy sencillas, pero que son muy útiles a la hora de resolver problemas de límites básicos, ¿no? Todas estas propiedades que vamos viendo se demuestra con la definición de límite. Solo para simplicidad del video, pues vamos a obviar esas demostraciones y de frente plantear las propiedades. Bueno, en la siguiente, en la propiedad 2, dentro de álgebra de límites, tenemos la suma y diferencia. Al igual que
nosotros podemos multiplicarle por un escalar, también podemos sumar las funciones. Por ejemplo, tenemos el límite de la suma o también diferencia de las funciones, en este caso f y g, y nos dicen que resulta L más menos K. Quiere decir que el límite se distribuye. Es decir, si tenemos el límite cuando x tiende a c, acá tenemos a f de x más, o puede ser menos, g de x. Entonces, esto se puede distribuir de la siguiente manera. El límite afecta a f de x, ¿no? Distribuir quiere decir que afecta a cada término. Cuando x tiende a c, acá puede ser más o menos, se respeta la operación. El límite cuando x tiende a c de g de x. Y nosotros sabemos que esto de acá es L por dato. Y el otro límite es K, ¿no? Cuando involucra la función g de x. Entonces, más o menos, ¿no? Eso es lo que está resultando por acá. Bueno, el tercero es un producto de límites. De igual manera también se distribuye cuando hay producto, ¿no? El límite afecta tanto a f de x como a g de x. Y entonces de manera separada reemplazamos los límites que son L y K y tenemos el producto. Cuando hay cociente es similar, también se distribuye el límite al numerador y al denominador. Solo que como en toda división, el denominador siempre debe ser diferente de 0 en el campo de los reales para que esté bien definida. Es por eso que acá decimos que K, ¿no?, tiene que ser diferente de 0. Siempre aclarando ese tema. Por último tenemos también acá la potencia. Habíamos definido a n como un número entero positivo. Un entero sabemos que puede ser, por ejemplo, 1, 2, 3, ¿no? Así. Son enteros positivos. Y entonces si nosotros trabajamos con ellos en el límite, simplemente también lo podemos reemplazar, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, tenemos a g de x elevado a la cuarta, cuando x tiende a c, entonces esto es como decir lo siguiente: límite de g de x cuando x tiende a c, todo elevado a la cuarta, y esto que está dentro sabemos que vale k, entonces el resultado sería k a la cuarta, ¿no? Básicamente acá nos están diciendo que ese n afecta a toda la expresión, ¿no? F de x, y entonces acá encerramos a todo y elevamos a la n, ¿no? Entonces lo que está dentro es L y el resultado sería L a la n. Eso es lo que nos están diciendo. Entonces vamos a desarrollar un problema por acá. Nos dicen calcule el límite de esta función, una suma de funciones, cuando x tiende a 0. Entonces vamos a utilizar esta suma para aplicar la propiedad 2 y vamos a distribuir el límite, ¿no? El límite sería de 4 por x a la 20 cuando x tiende a 0. Vamos a sumar acá el límite cuando x tiende a 0. Esto no cambia, de esta función ahora, es decir, de x multiplicado por coseno de x más 1. Y entonces por acá tenemos ahora un escalar. El escalar es 4. Vamos a aplicar la primera propiedad. Nos dice que ese escalar sale, sería 4 veces el límite de x a la 20 cuando x tiende a 0. Por acá pues hay un producto, ¿no? Vamos a aplicar la propiedad. La propiedad es distributiva, límite de x cuando x tiende a 0 multiplicado por el límite de coseno de x más 1 cuando x tiende a 0. Bueno, acá entonces tenemos potencia, entonces vamos a hacer lo siguiente: 4 por el límite, todo esto de la siguiente manera, eso elevado a la 20, más, bueno, este es el límite de x, podemos aplicar esta propiedad, es directo, entonces sería 0. Bueno, acá tenemos una función coseno de x más 1, que es una función continua, por lo tanto el límite simplemente lo podemos reemplazar de forma directa. Tendríamos por acá el coseno de 0 más 1. Y por acá tenemos nuevamente la propiedad 2. Nosotros podemos reemplazar de forma directa. Esto sería 0 elevado a la 20
por acá tenemos 0 multiplicado por el coseno de 0 más 1, que es 1. Bueno, entonces está claro que por acá vamos a tener 0. Y en el segundo término también vamos a tener 0 porque está multiplicando por un coseno de 1, ¿no? Entonces todo resulta 0. Entonces 0 más 0 es 0, ¿no? Y este sería el resultado de ese límite. Aplicando propiedades, ¿no? Como el álgebra de límite. Bueno, entonces vamos a pasar con más propiedades. Por acá tenemos ahora límites asociados a polinomios, ¿no? A funciones polinomiales irracionales. Nos dicen si P es una función polinomial y C es un número real, entonces el límite afectado al polinomio también se puede reemplazar de forma directa, ¿no? Entonces vemos que no solamente hay tres propiedades en el cual nosotros podemos reemplazar de forma directa, sino que hay muchas más, ¿no? Por ejemplo acá cuando tenemos polinomios y si tenemos una función racional, es decir, una división entre polinomios, garantizando que justamente el denominador, ¿no? Este denominador Q sea diferente de 0, entonces también se evalúa de forma directa, ¿no? Como vemos acá, ¿no? Acá tenemos una división de dos polinomios, entonces tenemos una función racional. Nos dicen que si el denominador es diferente de 0, cuando evaluemos el punto de análisis, en este caso sería 2 más 1, que es 3, ¿no? Y eso es diferente de 0. Entonces sí podemos aplicar la propiedad porque tenemos una función racional y estamos garantizando que el denominador es diferente de 0. Entonces, si nosotros resolvemos esto directamente, vamos a decir que este límite sería de forma directa, ¿no? Es decir, 2 al cubo más 2 menos 1 entre 2 más 1. Entonces vamos a tener por arriba 8 más 2 menos 1 sobre 3. Acá vamos a tener 9 sobre 3 y eso resulta 3. Y esa sería la respuesta para este límite, ¿no? También tenemos acá otro límite en el cual podemos sustituir de forma directa, que es una función radical, solo que se toma como apartado debido a la peculiaridad del índice, ¿no? Sabemos que si tenemos una raíz de índice par, acá, lo que está acá dentro no puede ser un número negativo dentro del campo de los reales. Esto no puede ser negativo, tiene que ser un número positivo necesariamente. Entonces se va a dividir en dos casos, ¿no? Cuando el índice es impar, si es impar, entonces es válido para toda serie, para todo punto de análisis. Pero si el índice es par, entonces el límite en una función radical solamente es para los c mayores que 0. Por ejemplo, si tenemos el límite de x que tiende a menos 2 de la raíz cuadrada de x, entonces acá no podríamos aplicar la sustitución directa porque el punto de análisis negativo. Para nosotros poder aplicar un número negativo, el índice tiene que ser impar, ya que para un índice impar cumple para todo c, ¿no? Y c es nuestro punto de análisis. Entonces ahí sí podríamos y vamos a reemplazar de forma directa, ¿no? Menos 2, el signo menos sale y esto sería pues raíz cúbica de 2, ¿no? De esa manera. Entonces va a ver otras propiedades. Por acá el límite de una función compuesta. Sabemos que una función compuesta involucra dos funciones, ¿no? Una función contenida en otra, en el cual, mira, acá tenemos premisa, nos dicen si f y g son funciones tales que el límite de la función g de x cuando x tiende a c resulta L. Y tenemos que el límite de la función f de x cuando x tiende a L, ese L viene a ser este mismo de acá, simplemente va a ser f evaluado en L. ¿Qué pasa si sucede eso? Entonces podemos decir que el límite cuando x tiende a c de la función compuesta f evaluada en g de x, la podemos escribir de esta manera y hacer reemplazo indirecto.
Entonces acá vemos una propiedad para ver lo que se dice ahí arriba. Es una función radical y nos dicen que x tiende a 3. Entonces lo que está dentro le vamos a poner como g de x, es decir, que nuestra función g de x va a ser 2x al cuadrado menos 10 y toda la expresión va a ser nuestra f de x. Es decir, que la función f de x va a ser la raíz cúbica de g de x. Entonces vamos a aplicar límites. Por ejemplo, vamos a aplicar el límite cuando x tiende a 3 a g de x, pero g de x es 2x al cuadrado menos 10 cuando x tiende a 3. Nosotros reemplazamos, acá se puede reemplazar directo porque esto de acá es un polinomio, 2x al cuadrado menos 10 sería 2 por 3 al cuadrado menos 10 y esto resulta pues 8. Ahora vamos a evaluar el límite cuando x tiende a 8 en la función f de x. Esto sería la siguiente manera: límite cuando x tiende a 8, f de x, que es f al cubo, pero, acá puede haber una confusión, ¿no? Este x se suele colocar de forma genérica, ¿no? No quiere decir que estas x de acá van a ser la misma. En realidad, este x vamos a ponerla como una u, o sea, como otra variable, ¿no? Para evitar la confusión. Entonces, nosotros vamos a hacer lo siguiente: u tiende a L, este x de acá adentro sería como un U, ¿no? Y U en realidad sería como nuestro g de x. Entonces acá, en vez de x tiende a 8, vamos a poner lo siguiente. Primero, que g de x va a ser como una variable U. Entonces acá vamos a poner lo siguiente: f de U. Listo. Entonces, en otras palabras, sería f de U raíz cúbica de U. Bueno, entonces acá tendríamos el límite de f de U cuando U tiende a 8. Sería lo siguiente, ¿no? F de U estamos diciendo que es raíz cúbica de U. Y bueno, acá sería U tiende a 8. Y entonces tenemos límite de una función radical. Cuando el índice es impar, dijimos que se puede reemplazar de forma directa para cualquier punto de análisis. Entonces esto resulta simplemente la raíz cúbica de 8. Y eso pues es 2. Y este sería el resultado. Claro que si nosotros no nos queremos hacer rollos con esto, ¿no? Que en algunos casos puede ser muy útil saber esto de composición. Sin embargo, de acuerdo al límite, no nos pone la dificultad. En este caso, reconociendo que es una función radical, todo un conjunto, podemos simplemente haber reemplazado diciendo que el índice es impar, y cuando el índice es impar se puede reemplazar de forma directa para cualquier punto de análisis, ¿no? Entonces nosotros simplemente hubiéramos hecho lo siguiente: raíz cúbica de 3 al cuadrado menos 10, tendríamos la raíz cúbica, por acá tendríamos de 8 y esto resulta 2, ¿no? Como le digo, estos conceptos pueden ser muy útiles de acuerdo a la expresión que se nos presenta. Por ahí quizás se nos complica si lo que acá adentro no es un polinomio, ¿no? Por ahí podemos utilizar algunas propiedades de composición. Bueno, ahora vamos a ver una de las últimas propiedades que involucra funciones trigonométricas. Nos dicen que si tenemos un número C, que es un número real en el dominio, este es importante, real en el dominio. Con esto te están diciendo que no consideres las restricciones que presentan algunas razones trigonométricas, como por ejemplo la tangente, secante, cotangente y cosecante, que tienen restricciones.
es decir, valores que no pueden ser tomadas, a diferencia del seno y el coseno que toma todos los reales en su dominio. Es por ello que nos acotan esto, ¿no? Nos dicen en el dominio. Entonces simplemente podemos reemplazar de forma directa. Entonces tenemos más propiedades que involucran la sustitución directa, ¿no? Como podemos ver, el seno de x se reemplaza directo, la tangente también directa y así, ¿no? Todas las funciones trigonométricas. Entonces decíamos acá en el dominio, ¿no? Porque vamos a tocar el tema de la tangente, por ejemplo, para profundizar un poco más. Si nosotros vamos a la gráfica de la tangente, más o menos es así, ¿no? Por acá tiene asíntotas verticales. Vamos a graficar un tramo en menos pi medios y por acá también en pi medios. Y la gráfica más o menos es así. Entonces no toma los impares de pi medio, ¿no? Porque el dominio de la tangente es pues los reales menos los impares de pi medio. Entonces si nosotros tomamos, por ejemplo, o queremos encontrar el límite de la tangente de x cuando x tiende a pi medios, no podemos evaluar directamente porque pi medios no está en el dominio de la tangente y acá nos dicen que está en el dominio, ¿no? Pues eso nos aclaran eso. Acá pues vamos a decir que el límite no existe, ya que como vamos a ver en temas posteriores, vamos a hacer análisis de límites laterales. Vamos a ver que bueno, si nosotros nos acercamos por la izquierda, que va a ser un valor que tiende al infinito, y si nosotros nos acercamos por la derecha, va a ser un límite que tiende a menos infinito, ¿no? Entonces el límite para la tangente en este punto no existe. Bueno, eso para profundizar un poco en estas propiedades. Y vamos entonces a hablar un poco como tema introductorio a límites indeterminados. Acá, por ejemplo, tenemos lo siguiente. Nos dicen que calculemos el límite de x al cubo menos 1 sobre x menos 1. Es una función racional. Habíamos dicho que podemos reemplazar directamente siempre y cuando el denominador, al reemplazar el punto de análisis, no sea 0. Pero si nosotros reemplazamos en este caso 1, sería 1 menos 1 y eso resulta 0, ¿no? Entonces no podemos evaluar el límite de forma directa porque nos quedaría la forma 0 entre 0. Para hacer ello tenemos que levantar la indeterminación, ¿no? Porque 0 entre 0 no sabemos qué puede resultar. En estos casos entonces se va a buscar racionalizar, factorizar, ¿no? Y eliminar algunos términos. Entonces tenemos acá una función f de x que es x al cubo menos 1 sobre x menos 1. Entonces con esta vamos a trabajar. Este x al cubo menos 1 vamos a aplicar la propiedad siguiente que nos dice al cubo más, bueno, menos b al cubo. Este de acá es a menos b multiplicado por a al cuadrado más ab más b al cuadrado. Entonces vamos a aplicar esto acá porque 1 puede estar elevado al cubo, ¿no? Y no pasa nada. Entonces sería lo siguiente, ¿no? Arriba tendríamos x menos 1 multiplicado por x al cuadrado más el producto de las bases x por 1 que es x más 1 al cuadrado que es 1. Y en el denominador tenemos x menos 1. Entonces acá podemos factorizar y nos queda entonces x al cuadrado más x más 1. Entonces esta vamos a llamarle una función g de x. Entonces vamos a llegar a la conclusión de que f de x es igual a g de x, pero teniendo en cuenta lo siguiente, cuando x es diferente de 1. Entonces, si nosotros tenemos este caso en donde hay dos funciones iguales y tomamos el límite en el punto en el que una de ellas no está definida,
Entonces, no podíamos aplicar el límite en este caso, pero si nosotros probamos para esta expresión, es decir, vamos a aplicar el límite para g de x cuando x tiende a 1, sería el límite de x al cuadrado más x más 1 cuando x tiende a 1. Vemos que en este caso pues es un polinomio y nosotros podemos aplicar directamente. Cuando eso se trata de polinomios no hay restricciones. Entonces sería 1 al cuadrado más 1 más 1. Y esto resulta 3. Entonces en este caso, con esta expresión de acá, sí pudimos aplicar el límite sin ningún problema. Y el límite es 3. Sin embargo, en la primera forma no se pudo, porque hay una indeterminación. Entonces cuando tengamos estos casos, en el que se presenta esta indeterminación, lo que podemos hacer como solución para encontrar el límite es encontrar una expresión que sea igual a la expresión dada y que esa expresión pues no sea indeterminada en el punto de análisis. Entonces si eso pasa, entonces podemos aplicar el límite a f de x cuando x tiende a 1 va a ser igual al límite de g de x cuando x tiende a 1, ¿no? Si nosotros lo volvemos de forma general, podemos hacer lo siguiente. Vamos a ponerle acá cuando x es diferente a c. Entonces acá vamos a decir el límite cuando x tiende a c y por acá también. Y esto va a ser igual a g, ya que el g imaginemos que sea la expresión en la cual nosotros podemos reemplazar de forma directa, evaluada en c. ¿No? Esto sería como una propiedad para resolver este tipo de problemas. Bueno, entonces hasta acá dejo el video. Ya se hizo un poco largo. Espero que este video te haya ayudado. Si es así, te invito a reaccionar al canal. Y si no es así, si tienes dudas, te invito a dejarla en los comentarios para que así la comunidad pueda ver esas dudas y entre todos pues aprender y complementar nuestros conocimientos, ¿no? Bueno, les invito también a suscribirse al canal y activar la campanita. Y conmigo sería entonces hasta un próximo video.